Muy buenos días. Bienvenido a cada uno de ustedes a la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Es un gusto saludarlos para dar esta cordial y calurosa asistencia a esta noble actividad que el día de hoy vamos a tener con un gran investigador a nivel internacional. Les habla el doctor Ignacio Landero Moreno. Seré el moderador invitado internacional para este magno evento y desde nuestra casa de estudios les doy una cordial bienvenida. Mis actividades académicas versan en función de un PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con una especialización en medio ambiente y ecotoxicología. Siempre es importante dentro del ámbito académico, investigativo, el poder compartir generosamente estas actividades con otros profesionales de distintas latitudes a nivel global, donde WICS se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes. De ahí toma una notable misión el poder generar masa crítica de conocimiento a nivel de comunidad universitaria. Antes de ingresar, quiero compartir con ustedes lo que es el portafolio académico y de programas de posgrado de WICS, tanto a nivel de doctorado y de maestría. En doctorado tenemos actividades en función de doctorado en educación e innovación, administración de empresas, doctorado en economía y finanzas y dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de alta especialidad, como es Educación y Tecnología Digital, Gerencia Hospitalaria y Dirección y Gestión Educativa. Todos estos programas académicos están acreditados por la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus respectivos REBOEs. La investigación, en muchas ocasiones, nuestros alumnos, nuestros posgraduados, realizan esta actividad investigativa en forma responsable, acuiciosa, en donde ponen en práctica el levantamiento de un problema a nivel global, a nivel de país, de región, de ciudad, de institución. Y desde ahí a través de metodologías de investigación, van generando soluciones. No se concibe un posgrado sin una verdadera externalidad positiva, donde impactemos al entorno inmediato. Para poder realizar estas instancias, nuestros investigadores necesitan una red de apoyo que contenga este quehacer académico. Y esta es la red Alumni, que es Innovación sin Frontera a través de distintas áreas o distintos programas que constituyen a esta red, como es NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales, Synapsis, que son conferencias de tipo de desarrollo humano y personal, como también Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas traemos al interior de nuestra universidad a la familia para que conozcan el quehacer de sus padres y desde ahí vayamos generando también instancias inspiradoras para poder desarrollar nuevos profesionales y generar por sobre todo mejores personas para esta sociedad. Con futuro son conferencias dentro de la comunidad WIC. InnoLab son capacitaciones periódicas que nuestros docentes e investigadores deben desarrollar a lo largo de su actividad. El conocimiento fluye de forma vertiginosa y eso obviamente va generando también la necesidad de que estemos capacitándonos periódicamente. Y el día de hoy, gracias a la atención y auspicio de Nexus Site, tenemos la promoción de la cultura científica a través de un gran investigador colombiano. Quiero invitar a ustedes e indicar que las preguntas que puedan realizar sean ejecutadas
vía chat para que así le demos continuidad a esta actividad y estas serán respondidas una vez finalizada la sesión con nuestro investigador. Y cuando hablamos de una investigación que es tremendamente gravitante para todos nosotros como profesionales y a quienes entendemos que el- uno de los componentes importantes dentro de la profesión es el área física, porque cada profesional necesita ir generando nuevas prácticas pedagógicas que se vinculen en el mejoramiento, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito físico, la recreación o el deporte. Y en este caso, el día de hoy, a través de la generosa participación del maestro John Alexander Palacios Cuesta, vamos a hablar sobre estrategias didácticas orientadas precisamente en este ámbito y que está versada en la Universidad Tecnológica del Chocó. Quiero saludar cordialmente y dar la bienvenida al maestro. Maestro, un gusto saludarlo. Gracias por estar acá presente. Puede activar su cámara, su audio y vamos a proceder a revisar junto a usted esta importante participación. Maestro, aquí lo vemos presente. Muchas gracias. Puede saludar a su público y también ir compartiendo su presentación. Muy buenos días para todos, especial al maestro Ignacio, a nuestra Universidad WIS y a todos los estudiantes, profesores y demás personas que se encuentran en esta mañana para compartir esta presentación. Hoy Muchas gracias. vamos a socializar con ustedes el trabajo titulado, como ya lo dijo el profesor Ignacio, Estrategias didácticas para mejorar la práctica pedagógica en la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. Muchas gracias, maestro. Entonces, estamos prestos a escucharle. Sentimos que hay como una pequeña distorsión en su audio. ¿Será que eh, puede a lo mejor su micrófono alejarlo o retirarse el audio? ¿Se escuchará mejor? No sé. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Vamos, ahí está, muy bien. Ya, maestro, lo escuchamos y estamos muy prestos a atender. Muchas gracias, doctor Ignacio. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Entonces, quien les habla tiene como nombre John Alexander Palacios Cuesta. Soy licenciado en Educación Física, egresado de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba. También desarrollé el estudio en especialización en Pedagogía de la Educación Física, Recreación y Deporte Infantil de la Universidad Cooperativa de Colombia. También realicé estudios de maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad Tecnológica del Chocó. Soy el líder del grupo de investigación en Educación Física, Cuerpo y Cultura, reconocido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, MinCiencias. También en la actualidad ocupo el cargo como el tesorero de SEDECHO, que es la Asociación de Entrenadores Deportivos del Chocó. Tengo 17 años de experiencia como docente en la Universidad Tecnológica del Chocó, en la cual soy egresado, y gracias a una serie de habilidades y capacidades desarrolladas como semillero de investigación, hoy hago parte de su planta docente. Yo creo que antes de iniciar la presentación es bueno socializar con ustedes una frase icónica que ha sido importante para el desarrollo de las sociedades hoy en día. Y esa frase es: la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. ¿Y por qué la educación es un arma para cambiar el mundo? Porque a través de la educación nosotros, además de que
enseñamos saberes, conocimientos, desarrollamos habilidades, capacidades, actitudes. También nosotros orientamos con el ejemplo para poder cambiar vidas, cambiar pensamientos, generar inquietudes, generar preguntas, acciones innovativas para solucionar problemas. Entonces, si nuestras sociedades, nuestros hijos, nosotros nos seguimos educando y formando, podemos, desde nuestras habilidades y capacidades, generar herramientas para que la sociedad y el mundo sea mejor, tengamos paz, seamos felices. Entonces, lo primero que tengo que hacer es de hablarle del contexto donde se desarrolló este proceso investigativo, hablar de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, es hablar de Colombia, es hablar del departamento del Chocó, que estamos ubicados en el Océano Pacífico o región pacífica de Colombia, en la zona norte. Nuestra capital se llama Quibdó y está ubicada por medio aéreo a 50 minutos de la ciudad Bogotá, capital del país, y a 20 minutos por avión de la ciudad de Medellín, que es la ciudad más cercana que tenemos. Nuestra tierra es una tierra con el 79% de gente afro, el 19% son indígenas, de las etnias emberas, chamí, catíos y guaymán, y el resto por ciento de la población son mestizos. La Universidad Tecnológica del Chocó lleva su nombre en honor al prócer y chocuano y parlamentario Diego Luis Córdoba, que la historia nos habla de que fue uno de los hombres negros chocuanos más importantes que tuvo la política de Colombia, y gracias a él y a sus propuestas, pues hoy el departamento del Chocó tiene una universidad para formar su gente. Es importante resaltar aquí que gracias a la Universidad Tecnológica del Chocó, el departamento del Chocó ha tenido su desarrollo. La universidad fue fundada en el año de 1975 y desde allí el departamento inició a formar, primero que todo, técnicos en ingeniería pesquera, ingeniería de minas, ingeniería en obras civiles, ingeniería agraria y las carreras de educación, como en su época eran idiomas, que hoy se llama lenguas modernas, licenciatura en matemáticas, licenciatura en química, psicoorientación, y teníamos la licenciatura en ciencias sociales. Y desde allí, esas futuras generaciones pudieron, a través de esta formación, iniciar a generar ideas, propuestas, programas, políticas para el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, como nuestro índice, vamos a tratar primero lo que es el problema, luego vamos a tener una segunda parte que tiene que ver con los fundamentos teóricos que utilizamos para la organización de la estrategia o propuesta que traemos como solución al tema que tiene que ver con la práctica pedagógica. Luego va a haber un diseño metodológico y por último socializaremos la propuesta, daremos unas conclusiones y también unas conclusiones. Entonces, desde el planteamiento del problema que iniciamos a ver cuáles eran las debilidades que presentaba la práctica pedagógica que desarrollaba la Universidad Tecnológica del Chocó desde el programa de educación física, y haciendo esa revisión literaria
pudimos encontrar que a nivel mundial los diferentes autores tenían una coincidencia donde expresaban que los problemas de la práctica pedagógica se enfatizaban en la no articulación de la teoría y de la práctica en este proceso. ¿Y qué querían estos autores denotar con esta no articulación? De que una cosa es lo que se encuentra en las guías programáticas de las instituciones de educación superior y otra cosa es el desarrollo del proceso de la práctica en campo. Y ahí había una desarticulación, no había una armonía. Y esa falta de sistematicidad y desarticulación generaba de que la práctica pedagógica no tuviera en las futuras generaciones de formación de licenciados en educación física un impacto que permitiera desarrollar, uno, las competencias ciudadanas que necesita el profesional y por otro lado, las competencias profesionales para que éste pudiera, a través de estas habilidades, poder generar acciones para ayudar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación física. A nivel de Latinoamérica, ¿qué encontramos? Que habían debilidades en el acompañamiento dentro del proceso de la práctica pedagógica. También encontramos en esas revisiones literarias que poca supervisión. Y como tercero, también encontramos que no había una integración entre lo que era el currículo de los programas de educación superior y las realidades educativas a las cuales se enfrentaban los estudiantes en su práctica pedagógica. ¿Y qué expresaban estos autores a nivel de Latinoamérica? Que las universidades están formando, por un lado, y los contenidos que se desarrollan en los colegios van por otro lado. Entonces, desde allí iniciamos a ir resaltando elementos para luego poderlos constatar si estos elementos se estaban presentando en la Universidad Tecnológica del Chocó. A nivel nacional, encontramos de que había una desarticulación entre la política nacional, los programas de educación física y los contextos sociales. Entonces, había una política para la formación de licenciados en educación física con unos aspectos muy relevantes sobre la práctica pedagógica, pero los programas en sus guías no incluían estos elementos importantes. Y luego, ¿qué ocurría? Que cuando el estudiante iba a la práctica, el contexto social exigía la atención de otros elementos, tanto axiológicos como metodológicos, que pudieran permitir que estos licenciados en formación pudieran aportarle a la formación de las futuras generaciones a través de la educación física, la recreación y el deporte. Otro elemento importante que se encontró a nivel nacional era de que estas prácticas eh, están, debe de mejorarse los procesos de planificación, acompañamiento y se debe desarrollar un proceso de evaluación integral. Y cuando hablamos de la evaluación integral es una evaluación donde el profesor que desarrolla la práctica, el estudiante que asiste a la práctica, más el profesor del centro de práctica, que es en que hace el proceso de supervisión en el campo de las capacidades, habilidades y competencias que debe desarrollar este estudiante en formación de la licenciatura. Entonces, cuando ya encontramos todo este panorama a nivel mundial, latinoamericano y nacional, dijimos entonces vamos a ver si estos elementos resaltados anteriormente también están sucediendo en la Universidad Tecnológica del Chocó.
y encontramos lo siguiente. Claro, que la institución presentaba debilidades en la planificación, orientación y seguimiento de la práctica. Y cuando hablamos de la planificación que encontramos, de que una, los elementos de la guía programática estaban bien definidos, pero algunos profesores no desarrollaban los contenidos que estaban en la guía programática. Entonces, ¿eso qué iba a generar? Una debilidad en la orientación del mismo proceso de enseñanza de la práctica y claro, y por ende, los seguimientos que se iban a realizar a la misma no iban a ser los más satisfactorios. Como segundo que encontramos, había una desarticulación entre los elementos conceptuales articulados al desarrollo de la práctica con los procesos metodológicos para la realización de la misma. Y finalmente encontramos de que habían debilidades de supervisión, también habían debilidades en los informes que se presentaban en la práctica y también no había una articulación entre el proceso de la teoría y la práctica de esta misma práctica pedagógica. Entonces, ¿qué encontramos? De que esas debilidades que se presentan a nivel mundial, latinoamericano y nacional, claro, que también se iban a presentar de una u otra manera en la Universidad Tecnológica del Chocó, debido a que nosotros nos guiamos bajo las orientaciones nacionales y si las orientaciones nacionales presentan debilidades, pues claro, las regionales también. Entonces, desde allí surge la pregunta, ¿cómo se puede mejorar la práctica pedagógica laboral en los estudiantes de la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes de la UTC? ¿Y por qué surge el interrogante? Porque aquí es donde como investigadores, como profesores, como estudiantes, como tutores, como padres de familia, todos vamos a mirar qué aporte hacemos para que se fortalezcan los procesos de formación de los licenciados y eso redunda en qué? En la formación de las nuevas generaciones, tanto en las instituciones de educación primaria y secundaria y educación media. ¿Y cuál fue nuestro objeto de estudio? Entonces, dijimos, es el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de la práctica de los estudiantes de la licenciatura. ¿Por qué nosotros nos hablamos del término de la práctica pedagógica laboral? Porque ¿qué encontramos? Los estudiantes en los informes expresan de que esta práctica tiene que, o se estudia la posibilidad para que esta práctica sea tenida en cuenta como experiencia laboral, porque muchos de ellos, cuando están en los semestres superiores y les ofrecen ofertas laborales, por no tener experiencia laboral, no los contratan. Y ese también es otro de los elementos que vamos a tratar de visualizar en la propuesta que tenemos. Como objetivo nos planteamos lo siguiente. Objetivo general, diseñar una estrategia didáctica orientada al mejoramiento de la práctica pedagógica laboral. Como objetivos específicos, primero, hacer un diagnóstico del estado actual de la práctica pedagógica laboral en la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Tecnológica del Chocó, con el propósito de poder encontrar esos elementos que están débiles para a través de la estrategia poder que generarles acciones de mejoramiento o innovación y poder fortalecer este proceso. Como segundo, realizar un análisis de fundamentos o de teorías y metodologías que puedan ayudar a la organización o al diseño de la estrategia didáctica. Como tercero, elaborar esa propuesta de estrategia didáctica para mejorar la práctica laboral.
Y como cuarto, hacer una validación de la pertinencia y de la viabilidad de la estrategia a través del método de unos expertos. Esto que nos permitió iniciar, hacer el proceso del análisis de los fundamentos teóricos y las teorías que encontramos que consideramos que ayudarían al fortalecimiento y servirían para la elaboración de la estrategia, entonces fueron las siguientes. El constructivismo basado en Jean Piaget. ¿Y por qué en Jean Piaget? Porque desde las ideas de este constructivismo de Jean Piaget, lo que nosotros queríamos era encontrar cómo el estudiante construye su conocimiento del contexto y de las debilidades y posibilidades que presenta este contexto. ¿Y por qué lo planteamos así? Y ustedes se harían la pregunta, pero ¿por qué menciona el maestro Jonales las debilidades? Porque, ¿qué nos dice Piaget de este constructivismo? Que desde las debilidades también nosotros podemos enseñarle, orientar o guiar al alumno para que él las identifique y desde allí él pueda mejorar y construir. Otra teoría importante fue el constructivismo social de Vygotsky. ¿Y por qué? Porque nosotros, la universidad está en un territorio que culturalmente es rico en una serie de costumbres, acciones educativas de familia, y que estas acciones que iban a permitir, claro, el fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos que surge mediante qué, de su interacción y no la interacción solamente entre docente, estudiante, 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 profesores del centro de práctica, sino también que el estudiante aprendiera a analizar el contexto para desde ahí él también poder interactuar con él, aprender de él y poder, con un fortalecimiento de su proceso de enseñanza, generar acciones para mejorar las debilidades que presenta la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes en la educación primaria, secundaria y media. El aprendizaje significativo de David Uzbel, porque consideramos que los aprendizajes tienen que ser duraderos, no momentáneos. ¿Y eso a raíz de qué? Porque muchos de nuestros estudiantes que pudimos detectar en los informes, que desarrollaban estos informes, pero a la hora de uno de pedirle a él que socializara los informes, muchos no tenían la facilidad para poder expresar esas ideas escritas en sus informes. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar qué herramientas nos da Ausubel desde el aprendizaje significativo, incluirlas en nuestra propuesta, socializarlas con los estudiantes para que éstas ayuden al fortalecimiento de los aprendizajes y que estos aprendizajes duren y perduren tanto en su memoria como en el tiempo. La pedagogía crítica, porque esta nos brinda las herramientas para los procesos de reflexión, proposición hacia las mejoras que se deben de realizar en el proceso de la práctica pedagógica laboral y desde allí, en unión de todos los que hacen parte de este proceso, poder generar acciones, estrategias, propuestas que fueran líneas para el desarrollo de la propuesta didáctica o propuesta de mejora. El enfoque crítico permitió la estructuración de elementos en la propuesta a través de esas reflexiones que surgieron entre diálogos de docentes, estudiantes, orientadores de los centros de práctica y estudiantes de los centros de práctica. Y estas reflexiones, ¿qué fue lo que hicieron denotar? De que si la universidad
logra reorganizar, reestructurar, sistematizar el proceso de la práctica pedagógica, esta práctica pedagógica va a generar una formación integral de los chicos de primaria, secundaria y media, y que estos son los chicos que van a llegar cuando terminen estos ciclos a la universidad. Entonces, si la universidad hace buenos procesos de práctica pedagógica, desde la licenciatura de educación física, el producto que va a llegar a la universidad va a ser un buen producto. Entonces, desde allí, ese enfoque crítico nos permitió decirnos, sí, hay que mejorar este proceso porque si este es un buen proceso, nos va a llegar un buen producto. Y por último, César Col, que nos habla de las estrategias didácticas para nosotros poder estructurar una estrategia contextualizada, flexible e innovadora que permita el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la práctica laboral, articulado con docentes, estudiantes de la licenciatura, docentes orientadores de los centros de práctica y estudiantes de los centros de práctica pedagógica. Entonces, ¿cómo organizamos el diseño metodológico de la investigación para que pudiéramos tener una estrategia diseñada y elaborada que a futuro permita de que haya una práctica pedagógica laboral transformadora, flexible y articulatoria de los procesos de enseñanza-aprendizaje y tener desarrollo de capacidades axiológicas en los futuros licenciados y desarrollo de competencias profesionales. Y en los estudiantes de los centros de práctica, desarrollar capacidades axiológicas, sentido de pertenencia, desarrollo de competencias y eso poder generar un buen producto que llegue a la Universidad Tecnológica del Chocó. Entonces, nuestra investigación es de carácter mixto porque nos tocó articular eh, técnicas y métodos tanto teóricos como prácticos, acciones cuantitativas y cualitativas para poder hacer análisis, inferencias, desarrollo de gráficas, discusiones de la información y síntesis de la misma. Nuestro tipo de diseño es exploratorio secuencial porque esta investigación, por su carácter mixto, nos tocaba intervenir con diferentes tipos de poblaciones, maestros, estudiantes de diferentes etapas de desarrollo y más los docentes del centro de práctica. Nuestro tipo de investigación fue descriptivo y propositivo. Desde la parte descriptiva era identificar las debilidades que presentaba la práctica pedagógica y cuáles eran las causas de estas debilidades, y la parte prepositiva está en la elaboración y diseño de la propuesta. Entonces, los métodos teóricos que utilizamos fueron los descriptivos, porque nos iba a permitir identificar esas debilidades, el analítico sintético, porque nos permitió la construcción de los elementos teóricos para elaboración y desarrollo de las estrategias, el inductivo y deductivo, porque nos permitieron hacer análisis, inferencias y conclusiones de los instrumentos utilizados para la recolección de la información, el sintético, porque nos permitió la organización y la elaboración del diseño de la propuesta de una manera articulada, secuencial y paso a paso, y el histórico lógico, porque nos
permitió realizar un análisis a nivel mundial, latinoamericano, nacional y local sobre las debilidades que presentaba la práctica pedagógica laboral desde otros estudios. Como métodos empíricos, utilizamos la observación de las clases, realizamos encuesta a docentes, tanto de la Universidad Tecnológica del Chocó como los docentes del centro de práctica. Realizamos análisis documental porque nos tocó hacer revisiones de los informes de la práctica pedagógica, de las guías programáticas y de las fichas. Y el criterio de experto que fue con el objetivo de nosotros poder validar y viabilizar la elaboración y el diseño de nuestra estrategia. Las técnicas, observación, encuesta y revisión documental, como instrumentos para la aplicación de las técnicas y recolección de la información, utilizamos una guía de observación que nos permitió esta guía poder, a través de la observación de estas clases, tanto en la Universidad Tecnológica del Chocó como en el centro de práctica, identificar de manera detallada esas debilidades. El cuestionario en la encuesta como herramienta para facilitarle a los docentes la realización de esta encuesta, pero también como una herramienta para que los docentes pudieran de una manera objetiva brindarnos la información y qué alternativas podíamos utilizar para el desarrollo de la estrategia. La matriz de revisión documental como un elemento articulatorio y objetivo que nos permitiera a través de una rúbrica poder hacer esa revisión objetiva desde elementos teóricos, desde elementos legales, la revisión de estos documentos, tanto guías programáticas, informes y fichas, y la validación de expertos con el objetivo de que estos expertos pudieran revisar la elaboración del diseño de la estrategia y a través de su experiencia y experticia poder decir si esta propuesta podría ayudar a mejorar y fortalecer los procesos de práctica pedagógica laboral en la Universidad Tecnológica del Chocó, en el programa de Educación Física, Recreación y Deporte. Entonces, los procesos de investigación seguido dentro de este diseño, lo primero que hicimos fue la planificación del trabajo de campo. Y ahí que hicimos, definimos objetivos, se seleccionaron las muestras, se elaboraron y se validaron los instrumentos, lo que tiene que ver con la encuesta, revisión de las guías y demás. Nuestro segundo paso que hicimos fue la aplicación de estos instrumentos, se aplicaron, se analizaron. Como tercero, organizamos y procesamos la información, se codificó, se tabuló, se elaboraron unas matrices de análisis, entre otros elementos. Como cuarto, realizamos un análisis de interpretación de los resultados. Hicimos análisis estadístico descriptivo de los datos cuantitativos, análisis de los contenidos de la información cualitativa y finalmente, con un objetivo de poder dar más objetividad a este análisis e interpretación de los resultados, realizamos un proceso de triangulación de los mismos para poder generar interpretaciones y conclusiones. Como quinto, diseñamos y validamos la propuesta, se elaboró la propuesta, se hizo la evaluación por los expertos y se realizó los ajustes finales. Cada uno de estos procesos de investigación tenía un responsable, unos participantes y unos recursos que nos iban a ayudar a desarrollar y cumplir con la planificación de cada uno de estos pasos del trabajo de campo. Entonces, ese trabajo de campo articulado al diseño metodológico nos permitió unos resultados y aquí tenemos 7 tablas. La tabla número 3, que es la primera que está en color azul oscuro, fue
los resultados de la guía de observación. La segunda tabla, que está en color verde, tiene que ver con los resultados de la encuesta a los docentes del programa de educación física. La tabla número 5 tiene que ver con los resultados de la encuesta a los docentes del centro de práctica. La tabla número 6 tiene que ver con el chequeo de las guías programáticas. Y la tabla número 7 tiene que ver con el chequeo de las guías de práctica y los informes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tratar de poner unas categorías, unos indicadores, unos promedios y un nivel de desempeño. En la tabla que tiene que ver con la observación de clases, ¿qué encontramos? Que hubo un promedio alto en esta observación de clases por los docentes de la universidad. Observamos que ellos explicaban los objetivos de la clase, dentro de esa ejecución seguían esos objetivos, utilizaban buenas estrategias, había participación estudiantil, pero presentaban una debilidad en lo que tenía que ver con los aspectos de la retroalimentación de este proceso. Y esta retroalimentación tiene que ver con el proceso de evaluación de la práctica. Entonces, miren que eso que se encontró en la búsqueda de el problema a nivel mundial, latinoamericano, nacional y actual, mire que se encontró también acá en lo que tiene que ver con la observación de las clases. Referente a los resultados de la encuesta a los docentes, que encontramos de que estos docentes casi siempre promueven capacidades pedagógicas, casi siempre realizan orientaciones didácticas, utilizan estrategias metodológicas innovadoras, pero presentan debilidades en el uso de los recursos y de los medios didácticos. ¿Y eso qué quiere decir? De que si hay una debilidad en estos usos y medios de recursos didácticos, claro que estamos hablando de que hay una debilidad en los procesos metodológicos. Y estos resultados que pudimos encontrar en los resultados de la encuesta de los docentes del centro de práctica, que por lo general la predominación fue regular, un desempeño general de la práctica, una planificación y desarrollo de las clases para los chicos de práctica, una acción pedagógica de aula muy regular, un uso de estrategia de recursos y una poca valoración general de los practicantes. Aquí que pudimos encontrar también en los informes de práctica de los estudiantes cuando tocaba el tema de los docentes de los centros de práctica, de que muchos de estos docentes, cuando el practicante, como lo llamamos coloquialmente en nuestra ciudad, o el maestro en formación, llega al centro de práctica, muchos de estos maestros en los centros de práctica le dejan a este practicante o maestro en formación la responsabilidad del proceso de formación de sus chicos. Y ellos tienen que acompañar a que estos chicos se formen como futuros profesionales en educación física, recreación y deportes. Entonces, después de nosotros tener esta síntesis, que encontramos como diagnóstico general sobre el proceso de enseñanza y la práctica pedagógica laboral. Entonces, como primero, el diagnóstico general, pudimos evidenciar las deficiencias en la práctica pedagógica y la formación docente insuficiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Toca capacitar, actualizar tanto a los profesores de la Universidad Tecnológica del Chocó, que lideran la práctica pedagógica, como a los docentes de los centros de práctica que reciben a los chicos en lo que tiene que ver con elementos metodológicos, conceptuales, recursos, estrategias para el desarrollo de la práctica pedagógica laboral. 2, planificación, ejecución, falta de coherencia en la planificación y ejecución
improvisada de las clases. Tercero, estrategias pedagógicas, uso limitado de estrategias y prácticas tradicionales poco innovadoras en el desarrollo del proceso de formación de la práctica laboral. Cuarto, evaluación del aprendizaje, ausencia de una evaluación formativa de retroalimentación y seguimiento de este proceso de la práctica donde se haga articulado entre docente de la universidad, docente del centro de práctica, estudiantes, y aquí tratar de indicarle al estudiante dónde están sus fortalezas y cómo puede mejorar sus debilidades. Quinto, impacto de los estudiantes, dificultades en el desarrollo de las competencias pedagógicas, en el desarrollo de ellos, de su práctica pedagógica laboral. Sexto, es un texto teórico. Hay una coincidencia con autores que resaltan la importancia de la coherencia y la alineación pedagógica dentro del proceso de la práctica laboral. Y cuando hablamos de coherencia y alineación es de que hay una sistematicidad entre el programa nacional de nuestro país, las guías programáticas de las universidades, el proceso de formación que desarrollan los docentes y el desarrollo de la práctica que va a tener este estudiante o este practicante o maestro en formación, junto con el acompañamiento del docente del centro de práctica. Séptimo, problemática estructural. Se evidencia una debilidad estructural en el programa de educación física frente a la práctica porque no hay una articulación entre guía programática, contenidos, desarrollo de la práctica y los documentos relacionados con esta. Y octavo, se genera una recomendación de manera respetuosa que fortalecer la planificación, la innovación metodológica y la evaluación normativa para mejorar la formación integral de los chicos en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje de la práctica pedagógica laboral. Entonces, estos resultados que nos permitieron a través de la articulación con los elementos teóricos, los elementos del problema de investigación, poder organizar y elaborar una estrategia que pudiera atacar estos elementos y fortalecer el proceso de enseñanza y la práctica laboral. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál es? ¿Qué buscamos con ella? ¿Hacia dónde queremos aportarle a la formación de los licenciados en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Tecnológica del Chocó, de Colombia, del mundo, y en especial también a los profesionales del área de la educación física que desarrollan las prácticas laborales en sus diferentes instituciones, ya sea primaria, secundaria, media, universidad, instituto tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros, ¿qué planteamos? ¿Qué proponemos? Una propuesta de transformación de la práctica laboral. Y esta propuesta de transformación de la práctica laboral la denominamos estrategia didáctica integradora en la práctica pedagógica laboral, formación integral, contextualizada y transformadora. Y cuando hablamos de formación integral nos referimos es que en la práctica pedagógica laboral no solamente vamos a ver elementos metodológicos o conceptuales de la carrera, en la práctica pedagógica laboral también debemos de darle a los estudiantes herramientas en componentes axiológicos, en componentes de desarrollo evolutivo, en componentes de interacción o relaciones entre pares, en componentes comunicacionales, que le permitan a este futuro formador tener las herramientas necesarias y del poder realizar un buen proceso y eso le permita que uno desarrollar sus competencias profesionales, sus competencias personales y
su sentido de pertenencia, su parte actitudinal y su carácter como maestro, como ser humano, como orientador, como formador. ¿Por qué hablamos de contextualizada? Y hablamos de contextualizada porque ¿qué encontramos? Cada institución, centro de práctica tiene sus propias particularidades. Entonces, ¿qué tratamos de hacer cuando aplicamos los instrumentos? De encontrar esas particularidades que eran generales y con base en esas particularidades generales, que eran un buen grupo para todas, poder nosotros articularlas en la propuesta y que estas particularidades también sean desarrolladas a través de los medios de la educación física por los practicantes y puedan también ayudar a mejorar los espacios académicos en las instituciones centro de práctica, las relaciones interpersonales, los ambientes educativos y mejorar los resultados académicos de estos chicos que en un futuro serán productos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó. ¿Y por qué hablamos de transformadora? Porque vamos a incluir o se incluyeron, mejor dicho, unos elementos culturales importantes para el desarrollo de la práctica como son los juegos y rondas tradicionales como medios para el desarrollo de los procesos formativos de la educación física en la educación básica primaria, media y de estas instituciones entre práctica. Entonces, nuestra estrategia parte de que hay una fundamentación teórica basada en el enfoque constructivista, el aprendizaje significativo, el enfoque sociocrítico y la didáctica de la educación física. Va a tener un marco normativo que le da soporte para que las instituciones, tanto la universidad como las otras instituciones de educación superior o instituciones de educación básica, primaria, media y secundaria la puedan utilizar. Entonces nos apoyamos en la ley 115, que es la ley general de la educación en Colombia, y específicamente en el artículo 23, donde habla de la educación física como una de las áreas fundamentales dentro de la formación de las futuras generaciones, los lineamientos curriculares del área, las orientaciones pedagógicas y el documento de formación docente del MEN del año 2004. Esta estrategia está pensada en tres elementos integradores. El uno tiene que ver con la reflexión pedagógica, y esta reflexión pedagógica que va a permitir que al docente que está formando, el estudiante o el practicante o el maestro de formación que va a ir a práctica dentro del aula de clase, estén, uno, identificando fortalezas y debilidades por mejorar de las capacidades del estudiante antes de él ir al centro de práctica. Dos, que el estudiante también ayude a hacer aporte al proceso de su formación, donde él pueda sugerir, orientarle al maestro qué otro tipo de herramientas se pueden utilizar para el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Lo otro tiene que ver con la acción didáctica. ¿Y qué tiene que ver con esto? Claro, los docentes debemos de utilizar nuevas estrategias dentro del proceso de la formación que permitan que el alumno se motive, se emocione, se integre, se articule a su proceso de formación. Y por último, la contextualización sociocultural, que tiene que ver con la pertinencia educativa y las respuestas al entorno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que allí
vamos a permitir de que haya una articulación en el lineamiento nacional. Se realizaron los ajustes a las guías programáticas del programa, teniendo en cuenta los lineamientos nacionales. Luego, ese ajuste se articuló con los docentes de los centros de práctica para ver qué contenidos de los centros de práctica se articulaban a la guía programática de la licenciatura y poder desarrollar estos contenidos para que el estudiante tenga más capacidades, más habilidades, más destrezas y pueda desarrollar una práctica laboral que responda o que dé respuesta al entorno educativo o al centro de práctica. Pero ¿cómo vamos a articular estos tres elementos integradores? Entonces, se debieron de reajustar contenidos, mejorar las metodologías, desarrollar o definir los procesos de evaluación que va a tener la práctica, tanto en el aula de clase, tanto la autoevaluación que va a hacer el estudiante dentro de su informe, tanto la evaluación que va a hacer el docente del centro de práctica y luego la evaluación integral que van a hacer los tres. Y colocamos el contexto porque aquí los estudiantes del centro de práctica también harán parte de la evaluación, pero esta evaluación que hará el estudiante desde el contexto la quedará fijada dentro de las fichas de práctica, utilizará cada practicante al finalizar su práctica pedagógica de aula en la institución. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta propuesta? La resignificación de los enfoques para responder al contexto del Chocó y superar la fragmentación entre la teoría y la práctica de los procesos de la práctica pedagógica. ¿Cuál será nuestro aporte? La construcción del modelo para la formación de la educación física en el departamento, fortalecer la relación entre la teoría y la práctica y contribuir a una educación inclusiva, pertinente y transformadora. ¿Qué quiero resaltar? Porque nosotros hablamos de la inclusión. En nuestro contexto hoy se está presentando de que muchos niños, tanto a nivel de universidad como a nivel de instituciones de primaria y secundaria, por cuestiones de redes sociales, medios de comunicación, y los chicos también, porque muchos padres consideran de que a ciertas edades tempranas ya los niños deben de tener celular. Se está viendo mucho la xenofobia hacia compañeros que tienen pensamientos distintos a nivel sexual, religioso, espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, en esta propuesta, a través de esos juegos y rondas culturales, queremos de que esa parte inclusiva sea trabajada con estas rondas para que los estudiantes puedan aprender a valorar la humanidad y la persona indistintamente del pensamiento, de la diferencia de pensamiento que se tenga. ¿Qué esperamos? Fortalecer las competencias profesionales del futuro docente para la educación física, pero que ésta sea significativa, inclusiva y transformadora y que responda a las necesidades del departamento del Chocó. La propuesta busca articulación de la teoría y la práctica, aprendizajes significativos, pertinencia sociocultural y una formación más integral, humana y biodiversa. Y cuando nos referimos nosotros en el Chocó a lo biodiverso, no nos referimos solamente a la fauna y la flora,
Para nosotros lo biodiverso también, desde esta población que tiene tres tipos de etnias, lo biodiverso también va en esa buena relación que tratamos de integrar entre afros, indígenas y mestizos. Finalmente, este es nuestro modelo de la propuesta. Nosotros queremos de que haya una estrategia didáctica integradora que contenga una dimensión curricular y una dimensión extracurricular. Dentro de la dimensión curricular académica está relacionado con todo lo que tiene que ver con articulación de guías programáticas, contenidos, la evaluación y demás elementos. En las dimensiones extracurricular queremos que se articule lo que tiene que ver centros de prácticas, evaluación de estos centros de práctica, relación de el practicante con los centros de práctica y que esa dimensión extracurricular quede registrada bajo informes. ¿A dónde apunta esta estrategia? Hacia los ejes fundamentales de ella que tienen que ver con el docente orientador, el estudiante y el docente de centro de práctica, como los ejes que desarrollan la práctica pedagógica de manera activa. Vamos a tener unos componentes de formación que tienen que ver con fortalecer competencias, integrar contexto, promover reflexión y transformar la práctica. Y que esta práctica y que esta propuesta tuvo un proceso de diagnóstico, planificación, que vamos hasta ahí. Nos faltan los procesos de implementación, luego hacer la reflexión en la evaluación y mirar la transformación que esta va a tener. Nuestro objetivo general es fortalecer la práctica pedagógica laboral, pero este fortalecimiento de la práctica pedagógica laboral están integrados los elementos de la relación entre teoría y la práctica, la contextualización de contenidos y del proceso que responda tanto a las exigencias nacionales, a las exigencias de la Universidad Tecnológica del Chocó, a las exigencias de los centros de práctica y a las exigencias contextuales del municipio, que genere atención a las individualidades y que se desarrolle una práctica pedagógica con creatividad. Entonces, a manera de conclusión, tenemos de que, uno, referente al diagnóstico situacional de la práctica laboral en nuestro contexto que encontramos, que hay unas fortalezas, compromiso y dominio básico de los contenidos de algunos docentes. Dentro de las debilidades se debe mejorar la articulación de la teoría y la práctica, la planificación y la contextualización. Frente a los fundamentos teóricos y metodológicos, encontramos que debe haber una importancia de la mediación pedagógica, la reflexión crítica y la contextualización del aprendizaje, teniendo en cuenta las teorías de nuestra propuesta. Dentro del diseño de la estrategia didáctica, esta debe ser articulada con los principios pedagógicos y el enfoque contextualizado, con un enfoque contextualizado, flexible y a la formación integral de los estudiantes, la validación de la propuesta por expertos. Esto dicen que hay altos niveles de pertinencia, coherencia y validación de la propuesta. La hipótesis de los resultados que nos expresa que la estrategia didáctica tiene el potencial de incrementar un desempeño y la apropiación de competencias profesionales, además de su evidencia que puede aportar a la transformación y al impacto positivo de los procesos de formación. Muy, Y muy bien, maestro. Estamos ya en tiempo. Tiene un minuto para finalizar, por favor. listo, para finalizar, quiero dejarles un mensaje inspirador y que tiene que ver con la enseñanza en movimiento, transformar vidas. Recuerden que la educación física es el área de educar el cuerpo a través del movimiento.
¿Y qué es lo que queremos para todos ustedes, estudiantes, padres de familia, compañeros docentes, tutores, Universidad WIS? La enseñanza de la educación física, la recreación y los deportes debe ir mucho más allá del movimiento. Debe ser una oportunidad para formar personas íntegras, disciplinadas y conscientes de su bienestar. Debe ser una estrategia que piense en la práctica pedagógica laboral para transformar los espacios de aprendizaje en una experiencia significativa. Y finalmente, se debe fortalecer una educación más dinámica, reflexiva y humana. Cada movimiento educa, cada valor transforma y juntos, entre todos, construimos una educación para que deje huellas. Muchas gracias, doctor Ignacio, y a todos los que me escuchan. Muchas gracias a usted, maestro. Agradezco su interesante ponencia, la forma también de plantearnos este importante desafío que tenemos todos los que estamos aquí presentes en el ámbito de la educación y cómo vincula la actividad deportiva también con el ámbito académico, salud, en términos generales. Es una gran invitación. Le agradezco si deja de compartir, por favor. Sí, señor, con mucho gusto. Excelente. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Entonces, para ir dando avance a nuestra actividad, me permito también consultar a usted porque menciona de forma también muy contundente, investigativa, cómo la contextualización sociocultural va influyendo en la calidad de la educación y sobre todo esta práctica pedagógica laboral en estudiantes. Eh, a título ya más bien de finalizando nuestra actividad, ¿cuál sería la arenga que realizaría usted con sus otros pares académicos? Recuerde que la universidad está en distintos países, por lo tanto también hay muchos maestros que están en esta misma situación. ¿Cuál sería su recomendación al respecto también en ello, maestro? Bueno, yo creo que a manera de recomendaciones para nosotros poder desarrollar una práctica pedagógica laboral que integre el contexto, primero como docentes debemos de ser empáticos con las personas que hacen parte del contexto en el que elaboramos y trabajamos. Nosotros como profesores somos seres humanos. ¿Y por qué nosotros enfatizamos tanto en el contexto? Porque el contexto también de una manera educa. Está el contexto educativo, está el contexto familiar, está el contexto de las amistades y ahora hay otro contexto más en la sociedad, que es el contexto de las redes sociales. Y por eso articulamos también la inclusión en esta parte contextualizada. ¿A qué los invito yo, compañeros docentes, directivos y Universidad UIS? Nosotros, hoy, como orientadores de la educación, debemos de tener la sensibilidad y la empatía de poder, a través de nuestras orientaciones, guianzas y tutorías, transformar la educación. Primero, hacer procesos de reflexión articulados entre docentes, estudiantes y padres de familia. Esta articulación y reflexión de los procesos formativos que va a permitir, uno, que el niño identifique sus potencialidades, pero también pueda identificar qué acciones de mejora puede utilizar para mejorar sus debilidades. Segundo, que el padre reconozca las potencialidades de su hijo y que también a través identifique qué acciones de mejora él como acompañamiento desde la casa puede utilizar para que él potencie, fortalezca y mejore las debilidades. Y tercero, que el docente cuando ya conoce potencialidades y acciones de mejora puede desarrollar un proceso de formación más integral, utilizando diferentes estrategias, metodologías
que les lleguen a todos los estudiantes, reconociendo las individualidades, rescatando de que cada alumno aprende de manera diferente. Pero también, ¿qué hace el docente? Ataca a través de su metodología este contexto que hace parte de la vida de nuestros chicos, que es el contexto de los medios masivos o redes sociales. ¿Y cómo lo va a hacer? Utilizándolos también estos medios donde él de allí identifique cuáles son las acciones de mejora que tiene este medio que le pueden servir al estudiante para mejorar sus debilidades. Entonces, ¿cuál es nuestro reto, mis profes? Seguir trabajando articulados, compartiendo este tipo de experiencia a través de este canal que nos brinda la UI, los directivos, nuestros profesores, nosotros, maestros, pares y compañeros de estudio, socializando estas propuestas que de una u otra manera nos van a ayudar a tomar herramientas y nosotros ir poder mejorando nuestras acciones, nuestros procesos de formación y que esto impacte de manera positiva y significativa en nuestros estudiantes y eso se vea reflejado cuando ellos lleguen a nuestros centros educativos, ya sea universidad, primaria, secundaria, entre otros. Excelente. Muchas gracias, maestro. Una gran propuesta. Gracias por esa invitación que nos abre también espacio para todos aquellos quien tenemos esta noble misión de educar y cómo vincular justamente esta práctica pedagógica laboral y orientada principalmente en temáticas de educación física, recreación y deporte, que a todas luces es muy importante para todos nosotros. Muchas gracias, maestro. Quiero también indicar a nuestra audiencia que pueden seguir revisando próximos eventos Wix ahí en este código QR o en las redes sociales de temáticas tan interesantes como las que nos acaba de plantear el maestro John Alexander Palacios Cuesta. Y es fundamental que ustedes puedan inquirir este conocimiento a través de estas propuestas investigativas. Ustedes también que han participado recibirán en 10 días hábiles un certificado de participación por asistencia como agradecimiento de esta casa de estudios a cada uno de ustedes. Y ahora ya, maestro, a nombre de la red Alumni, también de Nexus Site, gracias por esta gran propuesta y son ya despidiéndonos, son sus palabras al cierre para, seguramente usted tiene que agradecer a su familia, a sus colegas, a sus directivos, por lo tanto, quedamos muy presto a ese saludo. Muchas gracias, doctor Ignacio. Entonces, agradecerle primeramente a Dios por darnos a todos los que estamos en este espacio la vida y salud para poder socializar. Seguidamente a mi familia por el apoyo, a la Universidad WIC por todos los saberes, conocimientos, habilidades, capacidades que han desarrollado en mí, a los compañeros de estudio por ser una guía, por orientarme también, por brindarme sus habilidades para uno poder de allí también poder aprender. A mis alumnos por paciencia en algún momento, por estar en clase, poder dejar ciertas tareas sin estar presencialmente, pero yo creo que aquí lo más importante es seguir dándole las gracias a la UIS por generar este tipo de espacios de socialización para uno poder seguir debatiendo, aprendiendo y enriqueciendo todas las enseñanzas que nos da nuestra universidad. Muchas gracias a todos y Muchas nuevamente, gracias, doctor maestro. Ignacio, a usted por también por la orientación en esta bella jornada que tuvimos hoy. Muchas gracias a usted, maestro, por su generosidad, por compartirnos su invitación a seguir inspirando a sus alumnos, trabajando en conjunto a sus colegas, a sus directivos. Es un alumno destacado, un embajador también de esta casa de estudio en su ciudad, en su país, por lo tanto hay que seguir avanzando en esta noble misión. Será entonces hasta una próxima convocatoria, maestro John Alexander, y al público nos despedimos cordialmente de cada uno de ustedes. Muy Sí, buenas tardes. señor. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias a usted.